nutriente para la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo, y por tu entrega y oración. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 18 al 23. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes, Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 23. El Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y lo que en él habitan. Pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. El Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en el recinto sacro? El hombre de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. El Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Este es la clase de hombres que te buscan, y vienen a ti, Dios de Jacob. El Señor bendice al hombre justo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús estaba a las orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de ellas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres».
Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día escuchamos al apóstol San Pablo en su carta a los Corintios hacer una diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, con el objetivo de que los corintios opten por buscar y alcanzar la sabiduría que viene de Dios, ya que ésta los hace conscientes de que todo es de ellos de Cristo y Cristo de Dios. Por otro lado, San Lucas nos narra un pasaje bellísimo en el que Jesús, estando en la barca de Pedro, lo lleva mar adentro y le muestra su poder, haciéndolo no solo testigo, sino partícipe de la pesca milagrosa. Poder que Pedro reconoce y del que se siente indigno de contemplar, exclamando lleno de estupor: «Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador». Petición que se convierte finalmente en un dejarlo todo y seguirlo, ante el llamado del Señor a ser pescador de hombres. Entonces nos encontramos con dos enseñanzas que se entrelazan para fortalecer y renovar nuestra vida cristiana. En cuanto a la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, tenemos que decir primero que el conocimiento de las cosas no es algo malo. El estudio y los avances en la reflexión de las cosas no está mal, ya que hace parte de la inspiración de Dios en la razón del ser humano, que lo hace inquieto y curioso por encontrar la verdad. Sin embargo, toda esta reflexión o conocimiento que podamos tener o aprender apartados de la gracia de Dios nos lleva tristemente a la soberbia, y la soberbia nos aparta de Dios y de nuestros hermanos. La soberbia no es grandeza sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano, dice San Agustín de Hipona. Por ende, una persona que se ufana de su propio conocimiento o capacidades aparenta un bienestar, pero sufre una gran amargura en su alma porque siempre se va a sentir incompleto. Mientras que la sabiduría de Dios nos lleva a la humildad, y la humildad nos da la posibilidad de descubrir las enseñanzas profundas guardadas en lo secreto del corazón de Dios. Pues así lo dijo Jesús en su oración al Padre: «Bendito seas, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños y humildes». Por esa razón, San Pablo nos invita a renunciar a esa sabiduría al modo de los hombres, al modo del mundo, que nos convierte en necios ante Dios. Lo que significa finalmente que quienes por la humildad alcanzan la sabiduría de Dios terminan haciéndose conscientes de su pertenencia a Cristo y el deber de mostrarlo a Él en todo tiempo y lugar. El encuentro de Pedro con Jesús a orillas del lago de Genesaret, como escuchamos en el Evangelio, es un ejemplo de cómo el Señor se involucra en nuestra vida cotidiana y nos llama a algo mucho más grande. El relato comienza con Jesús enseñando a la multitud desde la barca de Pedro. Esto expresa cómo Jesús se acerca a nosotros en medio de nuestra vida diaria, en medio de nuestras ocupaciones, problemas, rutinas y demás. A veces podemos sentir que Dios está lejos o que no está interesado en los detalles de nuestra vida, pero el Evangelio de hoy nos recuerda que Jesús siempre está cerca, listo para entrar en nuestra barca y transformar nuestra historia. Cuando Jesús le pide a Pedro que eche las redes, Pedro responde con un poco de incredulidad: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada». Pero también le dice: «Pero en tu palabra echaré las redes». Aquí está el acto de fe de Pedro: confiar en Jesús incluso cuando la lógica o la sabiduría humana dice que es inútil. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos encontrado en situaciones similares donde todo parece perdido o donde nuestros esfuerzos no han dado fruto alguno? ¿Cuántas veces nos sentimos desanimados, cansados, agobiados, que queremos ya dejarlo todo ahí? Este Evangelio precisamente nos reta a confiar en la palabra de Dios, incluso cuando no entendemos ese plan de Dios con nosotros. Pero es precisamente en esos momentos de límite que Dios puede hacer las obras grandes, como lo hizo con Pedro y la pesca milagrosa. Después de esto, Pedro cae de rodillas ante Jesús y le dice: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Esta es una respuesta de humildad y reconocimiento de nuestra fragilidad ante la grandeza de Dios. Pedro se da cuenta de que
está en la presencia del Todopoderoso y se siente indigno. Sin embargo, la respuesta de Jesús no es apartarse, sino trascender esa actitud diciéndole: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús no se queda en los defectos de Pedro, sino que lo ve capaz de asumir una misión. De la misma manera, Jesús nos llama a cada uno de nosotros, no porque seamos santos o perfectos, sino porque Él ve lo que podemos llegar a ser con su gracia. Ese llamado a ser pescadores de hombres no es solo para Pedro y los primeros discípulos, también es para cada uno de nosotros. Ser pescadores de hombres significa ser testigos del amor de Dios en el mundo. Significa optar por vivir en la sabiduría al modo de Dios y no de los hombres. Es llevar la luz de Cristo a todas partes, al trabajo, la familia, a todos los ambientes donde nosotros vivimos. Todo esto nos recuerda que nuestro Señor sigue llamándonos hoy a confiar en Él y a dejar esa sabiduría al modo de los hombres que nos aparta de su palabra, a no tener miedo de nuestras limitaciones y a seguirlo como lo hizo Pedro, abiertos a la presencia de Jesús en nuestra vida diaria, dispuestos a confiar en Él incluso en medio de nuestras dudas y valientes para responder a su llamado a ser pescadores de hombres. Que hoy y siempre nuestra Madre Santísima nos ayude con su intercesión. Oremos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, creo, espero, confío en ti. Ayúdame a oír tu palabra y a vivirla. Señor, único Dios y único Señor, lléname de ti. Crea en mí un nuevo corazón. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por unirte a esta evangelización. Te invito a suscribirte al canal y a compartir estos contenidos. Únete al grupo de WhatsApp, link en la descripción del video.